Entonces, parte, digamos, de todas estas cuestiones de la formación realmente temprana hace que mucho se tenga que estar relacionado también con una prevención temprana. Sí, porque es que estamos viendo de que las formas en las que se puede generar eh, un trastorno psicótico son muy variadas. Y eso hace que realmente nosotros tengamos que comprender una prevención demasiado compleja. Sí, y por ende es algo muy importante entenderlo no desde una cuestión meramente individualizada a un caso específico, sino hablar realmente, digamos, de un problema social. Sí, hablando de un problema social en donde si no se ve así, o sea, uno puede tener, digamos, las bases de pronto de, bueno, sí, uno entiende, uno comprende y uno acepta, digamos, y ya uno pasa, digamos, a dejar de generar ese prejuicio, pero ya no ver la cuestión con prejuicio, pues es importante, pues, para que las personas que la han desarrollado, pues, se integren mejor a una sociedad, pero, pues, nada pasa. Es como de pronto uno puede quedarse viendo la identificación del problema, ¿sí? Y uno sabe realmente qué está lo que está pasando mal, pero, pues, la importancia está en cómo se atiende, ¿sí? Y vemos que la intervención, claro, si uno interviene, digamos, una esquizofrenia, ya cuando las problemáticas ya son demasiado evidentes, eso puede complicar mucho las cosas. Porque es como de pronto uno ya de pronto, uy, ya la persona es prediabética. Ahora, ok, pero es que vemos que la persona tuvo una gran cantidad de posibilidades en su mismo desarrollo, en su crianza, de tener la posibilidad de prevenir esa cuestión que era indudablemente, pues, casi que no un hecho en sí, pero podía ser de que pasase. Entonces, parte de las cosas que nosotros podemos ver es que cuando nosotros vemos la formación específicamente a nivel del neurodesarrollo, hay cuestiones a nivel de enfermedades, ¿sí? De cuestiones perinatales, ¿sí? De cuestiones también de la formación misma, de pronto del feto, de pronto al momento del desarrollo de nuevo perinatal de la persona, ¿sí? Las enfermedades o posibles, digamos, afectaciones de la madre en etapa de gestación, ¿sí? En donde nosotros la parte del cuidado del neurodesarrollo temprano es importantísima. Ahora bien, esto también dificulta un poco las cosas porque hablamos realmente de cuestiones a nivel del cambio estructural en el sistema médico, ¿sí? Que realmente se tenga la posibilidad de pronto de velar un poco más por un seguimiento cada vez más preciso y guiado realmente en evitar complicaciones del neurodesarrollo, no solamente hablando de esquizofrenia, sino a nivel general. Lo segundo vendría siendo la protección en la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas nosotros vemos de que lo que yo les decía ahorita, si la persona aparte de que tiene una predisposición genética, la sumamos a un ambiente con negligencia, con abusos, con algún tipo de traumas, con un entorno demasiado hostil, con carencias significativas, específicamente más del lado emocional, sí, con desbalances nutricionales, esto puede también repercutir en una malformación a nivel neurológico. Sí, en un tercer lugar vendría siendo, y esto de nuevo llega a un punto también a nivel político, y es el seguimiento del consumo temprano de sustancias a nivel general. Claro. Sí, porque es muy importante entender de que hoy en día, de nuevo, se están viendo casos demasiado tempranos de abuso de sustancias. Sí, y no solamente hablamos del cannabis en sí. Sí, hablamos de que hoy en día hay muchos niños que hoy en día también están siendo medicados, ¿sí? Y con malos diagnósticos en algún punto eso también termina siendo a nivel metabólico, a nivel neurológico, afectaciones muy complejas. Sí, porque entonces es necesidad hoy en día, y esto me entro en un punto en donde realmente, digamos, pues obviamente no tiene mucho que ver, pero a la vez un poco, y es que es necesario que ya la parte de hoy en día, los países latinoamericanos empiecen a pensar sobre la regulación del cannabis, la regulación realmente de muchas de esas sustancias, porque a fin de cuentas la lucha contra las drogas deja daños colaterales, digamos, ya hablando de salud mental, bastante evidentes. Sí, ya la cuestión de, digamos, ya intervenciones determinantes sociales, pues ya la pobreza extrema, la desigualdad, donde realmente, digamos, empezamos a ver de que muchas de las personas, de nuevo, no es porque no quieran atender muchas de sus problemáticas, es que no tienen cómo. Sí, entonces vemos de que una gran Claro. cantidad de personas que tienen una predisposición, que tienen ambientes que terminan siendo factores de riesgo para el desarrollo mismo de la esquizofrenia, no tienen las capacidades de poder, pues, acudir a un centro de salud que cuente no solamente con las herramientas de diagnóstico, sino también con personas capacitadas para el diagnóstico. Sí, y bueno, diagnóstico no tanto, sino para el seguimiento e intervención de este tipo de complicaciones, porque a fin de cuentas estamos hablando de que todo esto es caro. Sí, es realmente algo costoso.
¿sí? Y que realmente muchas personas no tienen la capacidad de pronto de esto. Sí, de ahí para adelante, pues ya realmente, digamos, es como nosotros podemos ya a nivel casos muy específicos tener en cuenta de empezar por psicoeducación temprana, no solamente, digamos, a niños, adolescentes, sino también a los padres, ¿sí? Y familias de los niños y de los adolescentes, en donde realmente las instituciones velen no solamente para prevenir únicamente la esquizofrenia, sino para prevenir una gran cantidad de trastornos, ¿sí? O condiciones o afectaciones emocionales, neurológicas, todo esto desde la educación misma, porque a fin de cuentas todo basa en que las personas sepan o no detectar consistentemente qué es realmente lo que está pasando, ¿sí? Y no generar, digamos, otro tipo de afectaciones, porque de nuevo hay muchas madres, padres que por dentro de su ignorancia dicen que el niño de pronto es que Exacto. es perezoso, es que el niño de pronto simplemente está viendo mucha televisión, de que el niño realmente, digamos, los amiguitos y evaden realmente problemáticas bastante complejas de, pues, realmente el no saber termina siendo muy dañino. Sí, de ahí para adelante, pues ya realmente, digamos, ya tiende mucho más como a la. Siento yo que hoy en día, y específicamente a nivel general, cuando nosotros hablamos de enfermedades crónicas, enfermedades ya sea de autoinmunes, metabólicas, cardiovasculares, siento yo que mucha de la medicina convencional termina hoy en día quedándose bastante corta, ¿sí? En muchos aspectos específicamente, no solamente en la identificación, ¿sí? Sino realmente en que realmente se cure la persona. Y esto realmente hay una gran cantidad de enfermedades en donde uno mantiene a la persona. Y este es hablar de la esquizofrenia. Hoy en día no hablamos de una cura de la esquizofrenia, ¿sí? Porque la tecnología no ha podido llegar a generar una cura de la esquizofrenia, ¿sí? Más bien es como una regulación de esta sintomatología para hablar de una esquizofrenia funcional. Sí, que la persona realmente, digamos, pueda tener una vida indudablemente un poco más funcional que lo que era antes de, sin la intervención. Y pues realmente, digamos, una evolución en la parte de la farmacoterapia, sí, ya realmente, digamos, una forma de intervención más interdisciplinar, que solamente, digamos, guiada por un solo enfoque, ya sea médico, neurológico, psicológico, sino realmente integral, sí, dentro de todos sus matices. Y pues de ahí para adelante, pues abordar siempre como la investigación. Siento yo que la mejor forma de uno como de evolucionar es sacar, tener la posición siempre como de tratar de criticar como modelos establecidos e indudablemente siempre ir como a la vanguardia, ¿sí? Porque a fin de cuentas la Pero prevención radica de mucha formación. Sí, de mucha formación de todos los profesionales, porque no, estamos hablando de que no solamente con la esquizofrenia, sino con muchos trastornos y con muchas enfermedades a nivel general, incluyendo pues la diabetes, el cáncer, problemas cardiovasculares, todavía hay mucho por explorar. Sí, o sea, realmente nuestro conocimiento sobre el cuerpo y mucho más sobre el cerebro todavía termina siendo muy limitado. creo que sí, ¿no? Y es aquí donde los cuidadores, los padres o, bueno, toda aquella persona en la que recae la responsabilidad de tutela de esta persona, llamémosle en calidad de paciente, es muy relevante para que también se informe, se psicoeduque y tenga todos los recursos necesarios para estar, como tú lo mencionaste, a la vanguardia, estar alerta a todos aquellos factores, quizás a modo de causales, que bien se pueden prevenir o regular a muy temprana edad, que es lo que uno debería estar, ¿no? Esto a modo de expectativa, porque muchas veces propio del desconocimiento, de la ignorancia que uno tiene, es que no actúa de la forma más rápida que se desea. Y luego de ya es un poco complicado de tratar porque también interviene la medicación y otros aspectos más que, César, me gustaría que tú también des respuesta a esto. Bajo esta misma línea, ¿tú consideras que se puede prevenir la esquizofrenia? Lamentablemente, hoy en día, no. No lo digo por ser fatalista, sino que hay tantos determinantes para el germen de esa enfermedad, vamos a ponerlo así, que hay tantos factores de riesgo, hay tanto, es una etiología, o sea, la causa es multifactorial, ¿no? Hablamos de factores genéticos, hablamos de factores ambientales, hablamos de predisposición biológica. Lo que se puede hoy en día, y es lo que sí se puede hacer, es reducir mm, el aumento, reducir la severidad del cuadro. Y para esto, un ejemplo, ¿no? O sea,
No sé si recuerdan que antes pues estaba, voy a utilizar el término, ¿no? El loquito en la calle, sucio, lanzando piedras, que estaba por ahí. No sé si esa pasará también en Colombia, Felipe, pero hoy en día esa imagen ha disminuido en gran parte, y es porque, como lo decía, ¿no? El enfoque ha dejado de ser solamente, no solo médico, psicológico, incluso el approach, la intervención nos hace tiempo que está tratando de dejar de alejarse de lo manicomial, y obviamente pues la mejoría del tratamiento antipsicótico, ¿no? De los fármacos que se están utilizando. Eh, por ejemplo, hoy en día se habla mucho, lo comenté creo que hace unos momentos, el primer episodio psicótico. Tienes un episodio psicótico en el que se puede intervenir con una buena no, manejo adecuado. Sabes que más del 50% puede desarrollar esquizofrenia, pues esa es la población en la que tienes que hacer una intervención temprana. Si te das cuenta que tienes una línea genética con antecedentes, no solo esquizofrenia, pero obviamente esquizofrenia, eh, ahí también tienes que prestar atención. Que desarrollan su primer episodio psicótico o empiezan a presentar episodios, síntomas psicóticos, síntomas de aplanamiento, síntomas negativos, bueno, haces la intervención. No sé si hay un poco de tiempo para hablar sobre todo de lo que son los fármacos que tienen que ver con la medicación, pero por ejemplo, me vino a la cabeza ahora que hablábamos de lo que es, eh, según Jasper, ¿no? Psicopatológicamente, lo que es la trema, que es una situación de extrañeza, de rareza que puede presentarse, que normalmente uno lo identifica yendo hacia atrás. O sea, se hace un poco de la evaluación de la persona, o sea, es difícil captarlo, pero se puede relatar, por ejemplo, es como que estás parado frente a un escenario, pero tienes delante o sea, estás un personaje en el teatro, tienes el telón bajo, sabes que hay algo atrás del telón, no sabes qué, es una extrañeza que está relatado en los libros antiguos, ¿no? De psicopatología, y es muy interesante. Por ahí, si se reconoce, se interviene, pero como te digo, es muy difícil llegar al momento, pero yo creo que se puede, más que prevenir, se puede intervenir para que eh, esta situación no se exacerbe, no llegue a ser más grave. Obviamente no existen factores que van a terminar incluso una poca respuesta a los tratamientos, pero puedes reducir porque al fin y al cabo también el manejo de esta trastorno es una carga económica social bastante grande, ¿no? Quieres regresarlo a la mayor, ser más cercano a su funcionalidad, pero pues es un poco difícil prevenir, pero sí puedes intervenir de forma temprana para reducir Claro. la severidad. En la detección sobre todo y el tratamiento, que es lo que nos vienes comentando. Ahora, por otro lado, ¿cuáles serían los principales tratamientos farmacológicos? Bueno, la pregunta está ahí, los antipsicóticos. Tenemos a los de primera generación, que son muy buenos, los que llamamos neurolépticos, justo se les llaman así por síntomas secundarios adversos que pueden producir. Estos tienen que ver con el punto final de todo lo que es la cadena este, eh, psico, eh, de alteraciones que suceden en el cerebro, que termina pues en lo que es los receptores dopaminérgicos a nivel de la parte de la vía mesolímbica, pero ahí se está tratando de ver, ¿no? De ahí salen los antipsicóticos de segunda generación, risperidona, olanzapina, que ya estos pues, suelen ver ya la vía serotoninérgica, no son antagonistas del 5HT2A. Y luego tenemos que también tienen bloqueo dopaminérgico, pero igual se está tratando de ver diferentes conexiones. Hoy en día está entrando bastante lo que son los receptores o el agonismo muscarínico
muscarínico, M1, M2, pero en sí son diferentes momentos de la vía en el que se ve alterado, principalmente los síntomas positivos. O sea, la vía dopaminérgica tiene que ver con los síntomas positivos, que en los de primera generación pueden exacerbar, complicar los síntomas negativos. Entonces, se ve, pues, ¿no? Que hay personas que están sin síntomas positivos, o sea, sin alucinaciones, pero con síntomas negativos. O sea, están aplanado, quieto, ¿no? Lo que dicen es como un zombie, claro, pero no tienen delusiones, no tienen alucinaciones, y a veces es una progresión de la enfermedad o que está pues medicado porque la medicación obviamente apuntan normalmente a los síntomas positivos. Los de segunda generación deberían intervenir también sobre los síntomas negativos, o sea, reducirlos, pero no han conseguido eso. Y también se encuentran, ¿no? Disminuyen los síntomas positivos, que se puede entender socialmente que son los más deficitarios, por así decirse. Y luego tenemos ahora que se están probando nuevos medicamentos para que puedan, ya ha sido probado justamente que te digo, el Cobenfy, si no me equivoco, que es xanomelina más propio, que trata de ver que no sea tan alterado la parte de los síntomas negativos, los síntomas afectivos, ¿no? Que tienen que ver ya con la corteza prefrontal propia. El mismo tratamiento antipsicótico, que es a la cabeza y todo lo que es lo farmacológico, acarrea una serie de alteraciones físicas, síndrome metabólico, como diabetes, lipidemia, alteraciones cardíacas, ¿no? Hay que estar viendo eso. Eh, Hoy en día el mejor antipsicótico para manejar la esquizofrenia resistente es la clozapina, que si te pasas de la dosis hay convulsión, puede haber neutropenia, que es disminución de los glóbulos, una serie de los glóbulos blancos, un tipo de glóbulo blanco que puede ser fatal, alteraciones digestivos, salivación profusa, pero es lo que en muchos casos a muchos pacientes que son resistentes a todo y puede irle bien. Hay quienes también son resistentes a la clozapina y que pues estas personas Pero hay casos y pobres, hay ¿no? Vamos a casos. ponerlo así. Claro, entonces, pero lo que ahí se tiene que ver es, ya no pues, obviamente los médicos tenemos, psiquiatras tenemos que intervenir sobre eso, pero ya no es como que exclusivo del psiquiatra, sino cardiólogo, endocrinólogo, obviamente cuando ya está mucho más estable, las terapias, la intervención psicológica, el asistente social para intervenir sobre la familia es importante, ¿no? Porque de repente la persona está viviendo pues su delusión, pero también es la familia quien carga con eso, hay que tener en cuenta mucho eso. Y que es, quien está también tiene que trabajar, porque muchos de los medicamentos no terminan de ser todos cubiertos por el Estado, aunque sí hay muchos programas que ayudan, las intervenciones sociales, eh, ya es multidisciplinario el manejo, que ahí el psiquiatra estamos ahí, bueno, como dicen en muchos casos, ¿no? Es paciente psiquiátrico. A ver, esta persona tiene fiebre. Sucede que tiene esquizofrenia también, pero esta persona tiene una enfermedad física que tiene que ser atendida. Y muchas veces como que lo miran con un poquito de asco. Pero no, también las otras especialidades, también otras carreras tienen que intervenir para que esta persona o este Claro. grupo de personas puedan mejorar. Claro, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y sobre todo cuando tú nos estabas mencionando, sacando a colación diversos fármacos, se entiende que cada uno de ellos de forma independiente también tiene unos efectos secundarios que pueden resultar ser contraproducentes en la medida de exacerbar la dosis. O sea, aquí la prescripción médica se tiene que obedecer tal cual está, cual se ha expedido, y en base a ello también asumo que tener un ritmo de vida más ecuánime en aquellos casos en los cuales se ha detectado o se ha detectado este diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, a los 30 años.
pero hasta esos 30 años ya ha tenido un ritmo de vida desorganizado, por así decirlo. Entonces, luego de la intervención de la psicoterapia, la intervención también de este equipo multidisciplinario, como tú lo mencionaste en algún momento, el trabajador social, o sea, es aquí cómo es posible que de forma copulativa diversos profesionales coadyuvan e intervienen a poder aportar en la vida de esta persona que en este caso, claro, tiene esquizofrenia, pero hay que también no verlo como algo limitado, que no se circunscriba todo a que todas sus facultades sean limitados, sino que esta persona también puede tener un nuevo, un diferente, ok, ritmo de vida, pero que la base también resulte ser progresivo. En base a todo ello, me gustaría, Felipe, que nos comentes si hay investigaciones actuales que apunten a una cura o mejores tratamientos. Siento que la parte de intervención farmacológica, que indudablemente pues hoy en día es una necesidad, pues, por no decir que en casi en casi todos los casos de esquizofrenia, dependen mucho de la pericia del mismo médico. Sí, porque ahí ya realmente entramos a una cuestión y es que en caso tal, como hay tantos antipsicóticos, en caso tal de que la persona no sepa hacer un buen control, un seguimiento preciso al caso específico de esquizofrenia, se le puede generar un daño. Y mucho más si estamos hablando de una persona joven en un cerebro en formación. Sí, y esta parte me parece muy importante porque cuando hablamos de realmente, digamos, qué es lo que sucede cuando los medicamentos a nivel general, pues dependen mucho de la parte metabólica. Sí, y entonces la forma del seguimiento es muy importante. Sí, porque a fin de cuentas entramos a detallar de que hay personas que pueden metabolizar mucho más rápido ciertos medicamentos que otros. Las personas que tienen un metabolismo más lento tienden realmente a presentar más efectos secundarios y ahí realmente es un problema si la persona, aparte de la esquizofrenia, tiene otro tipo de condiciones preexistentes, también a nivel genético o también como impulsadas o que en algún punto facilitadas por el entorno ambiental. Entonces, siento que ahí también entramos en una cuestión es que la parte de la investigación es muy necesaria, pero aparte de la inversión de los países en, bueno, es que las médicos deben siempre estar como a la vanguardia, siempre deben estar en tener, porque hoy en día hay muchas personas que simplemente, listo, una revisión, sí, no sé, quetiapina, tanto, risperidona, y esto combinémoslo como un adaptógeno con esta, una benzodiazepina, tómeselo por tanto tiempo. Entonces, no hay realmente un seguimiento y suben y bajan, y son cuestiones, son personas, ¿y a qué quiero llegar? Uno entiende que son personas que ven, digamos, casos de este tipo, unos 30 casos en el día. ¿Sí? Y son personas que ya están hasta aquí realmente, digamos, de pronto de tener casos. Entonces es un contexto social que también hace que la intervención farmacológica, aunque muchas veces sea una necesidad, también sea un un talón de Aquiles. ¿Sí? En donde realmente muchas personas claramente necesitan la atención del fármaco, pero también pueden empezar a desarrollar otro tipo de tenga esa parte de un daño a nivel de pronto muchos de los medicamentos, no me acuerdo cuáles son, pero sé que son algunos antipsicóticos, generan obesidad y en algún punto cuestiones metabólicas que pueden detonar en diabetes, ¿sí? Porque a fin de cuentas son cuestiones que pueden como alterar la parte metabólica. Entonces, esto tiene una visión un poco más compleja al hablar de realmente la intervención farmacológica, que aunque realmente muchas veces es necesaria, siento yo que ahí llegamos al punto en donde nosotros podemos hablar cuáles son realmente los avances hoy en día. Porque, pues a fin de cuentas, nosotros encontramos de que hay tres neurotransmisores importantísimos en la formación de de la esquizofrenia. La primera, pues, es la parte de la dopamina, ¿sí? El segundo, la parte del glutamato y el tercero, el GABA. ¿Sí? Entonces, esta parte, principalmente cuando nosotros, y ahorita de hecho César lo nombró, cuando vemos como una no sé si es correcto decir como una hiperexcitación o una sobreestimulación realmente dopaminérgica. Podemos ver, digamos, como la manifestación más clara de los síntomas positivos, ¿sí? En donde realmente las personas no solamente empiezan a generar como esa parte de pronto un poco más ligada a, como, sí, como una parte del cortocircuito realmente de una gran cantidad de procesos que son guiados por la parte dopaminérgica. Cuando nosotros vemos, generalmente la hipótesis principal es una hipótesis generada de que la dopamina es uno de los principales neurotransmisores o químicos que más se relaciona con la parte de la esquizofrenia, principalmente con los síntomas positivos, ¿sí? Sin embargo, no es la única.
Porque cuando nosotros empezamos a analizar un poco la parte de pronto del glutamato o el GABA que terminan siendo como inhibidores, también empezamos a ver de que muchos procesos a nivel interno dependen realmente de la formación o de la buena secretación de pronto de este tipo de químicos al momento de tener una como, ¿cómo decirlo? Procesos funcionales y óptimos. Específicamente al momento de nosotros hablar de la producción del lenguaje, de los procesos cognitivos ligados como a la atención, a la interpretación misma de la realidad de la persona, en donde muchos de estos procesos son guiados por cuestiones químicas. Todo refiere, digamos, a la parte de la conectividad. Entonces, hay 5 investigaciones que yo siento que son muy importantes cuando vemos la parte de secar que se llama los riesgos de esquizofrenia con la del componente C4. Sí, esta parte siento yo que es una de las investigaciones más importantes y que es una investigación excesivamente reciente, que hablamos de una investigación del 2016, en donde realmente, digamos, esto fue algo con lo que yo inicié y es que es muy importante entender de que más como la parte neuroquímica, hablamos de el mismo desarrollo de la persona. Entonces, esto tiene mucho más que ver de la parte de los neurotransmisores, más con la parte de la parte inmune de la persona, ¿sí? De la formación misma del sistema inmunológico, en donde vemos realmente como cierto tipo de moléculas terminan siendo demasiado útiles al momento de, pues, llevar procesos como la poda sináptica y de que ahí el hecho de nosotros entender de que más allá de una medicación podemos empezar a intervenir los procesos de formación o de fortalecimiento del sistema inmunológico de la persona para que evitar este tipo de complicaciones desde tempranas edades podría llegar a ser una de las formas de prevención ideales al momento de hablar de la prevención de esquizofrenia. Sí, cuestiones más ligadas como la parte de la intervención realmente, digamos, a nivel de los seguimientos de las enfermedades de los niños a temprana edad, esto ya es una cuestión muy ligada como a la forma en cómo los niños pueden llegar a también desarrollar cierto tipo de enfermedades ambiental, termina siendo un determinante gigantesco al momento de hablar de la formación de la esquizofrenia. César, coméntanos, ¿qué estrategias has encontrado útiles para ayudar a los pacientes a manejar sus síntomas? La intervención temprana farmacológica. Y yo entiendo que sí, los psicofármacos tienen una serie de de efectos secundarios, efectos adversos eh, que son para nada deseables, pero es por el momento lo mejor que tenemos. De repente, por ejemplo, hay guías que nos indican que en personas con riesgo, o incluso no iniciar ya con metformina, por ejemplo, que es lo que se utiliza para la diabetes, para evitar la progresión de síntomas metabólicos, el control constante, porque sí, una cosa es algo que siempre se dice en la medicina. Primero no hagas daño, primero no sé, o sea, no hagas daño. Cuando intervengas, cuando hagas tu medicación, no le hagas daño. Si se beneficia, mejor, pero tienes que saber que no se te da. Y a veces tenemos que dar para mejorar, pero tienes que tener control de los daños, no es un control. Entonces hay que hacer una serie de intervenciones. Además de los antipsicóticos, los psicofármacos, implementar controles, bueno, como digo, ¿no? Están las terapias asistidas, la psicoeducación, ¿no? La intervención no solamente sobre esta persona, sino sobre su familia, si se puede, sobre la comunidad, es lo más importante, a trabajar sobre las personas que no tienen ni idea de lo que puede estar pasando esta persona, del sufrimiento, de la dolencia, de las horas sin dormir, sin estas voces que están hablando, este pensamiento de que le quieren hacer daño, que bueno, dicen, no, esta es una persona peligrosa, más peligrosos que conduce acá Claro, la lo combi, toman no como sé, tal. no son personas peligrosas. Exacto, entonces, no solamente, o sea, la medicación, las intervenciones pueden así mejorar a la persona, pero ¿qué pasa cuando está en un mundo que no le ayuda? Entonces hay que intervenir no solamente sobre la persona, sino también sobre la familia y la comunidad, que es bastante importante. Hecho sea de paso, la intervención médica tiene que estar bien controlada, o sea, si no conoces el medicamento, o sea, una vez preguntaron, ¿cuál es el mejor antipsicótico? Bueno, en realidad, el que mejor le va. El que mejor funciona es. Entonces, cada persona tiene una respuesta distinta a cada medicación.
Claro, por una cuestión estadística, esta es la que mejor va a funcionar, pero no funciona, pues no funciona, y utilizas otro y ya. Pero tienes que ver, controlar los daños que pueden estarle causando estas intervenciones psicológicas, una vez más estable, el conocimiento de lo que están pensando. He tenido pacientes que me han dicho, pues no, eh, yo aún escucho voces, pero yo sé, doctor, que es parte de mi esquizofrenia, es parte, y que yo sé que no les he hecho caso, y trabajaba, no, entonces, era funcional, reconocía sus síntomas, y no, si le subía la dosis, no le iba bien en la parte física, le tenía una dosis adecuada y respondía muy bien, ¿no? Entonces, incluso cuando hablamos de los antipsicóticos inyectables de larga duración, está cuando en poblaciones donde tienen mejores alcances de antipsicóticos de segunda generación, te dicen, proponle, o sea, le pones una inyección que le dura 15 días, le dura un mes, le dura 3 meses, y ya no tiene que estar tomando la medicación todo el tiempo. Bueno, o quizás al inicio no, sí, ¿no? Para hacerlo la, la cantidad en la sangre, pero si esa opción es bien, ¿no? Normalmente dejamos los antipsicóticos de depósito para cuando creemos que no va a haber una buena adherencia, es la primera indicación, dentro de otras. Pero si puedes darle, dale, ¿no? Es una inyección, una intervención que lo das, pues, bueno, por lo menos una vez al mes, ¿no? Con promedio, superando a la persona, vas interviniendo. Yo creo que eso es mucho lo que más está funcionando. He tenido experiencia en centros de salud mental comunitario, donde hay programas, ¿no? Porque quizá fue una edad en que no terminaron el colegio, no ingresaron a la universidad, pero pueden hacer talleres de cómo poder ganarse, no sé, pasteles, cosas hechas a mano, en que pueden generar un ingreso, sentirse útiles ellos mismos claro. frente a las que pueden hacer. Eso es muy interesante. Bailes, hay ejercicios, obviamente, Actividades porque ayudan, recreativas. ¿no? Al estilo de alimentación, no solo recreativas, también ocupacionales, como dije. El problema también, Sí. pues, es como suficientes psiquiatras. Hay una escasez de esta especialidad en el país. Se está tratando de prevenir, pero bueno, tampoco es que no le vamos a obligar a los demás médicos a hacerlo. Eh, y también, pues, eh, la capacitación puede ser costosa. Eso es otra cosa que también hay que ser sinceros. Yo creo que intervención temprana, no limitarse a la intervención psiquiátrica, farmacológica, es hoy día lo que yo he visto que está funcionando, ¿no? Las terapias que pueden hacer mejorar a las personas, ¿eh? Felipe, coméntanos, ¿qué papel está jugando la neurociencia en la comprensión de la esquizofrenia? Yo siento como un cambio de dirección, sí, porque cuando nosotros empezamos a ver el papel realmente de las neurociencias y yo desde la parte de la psicología siento yo que la evolución de la misma psicología debe estar direccionada al entendimiento mismo de las partes del cerebro como tal. Sí, es decir, el futuro de la psicología y ojalá el futuro de la salud comprenda también las neurociencias como una de las direcciones necesarias al momento de nosotros establecer pues intervenciones a nivel clínico sí o sí. Porque cuando nosotros empezamos ya a ver realmente, digamos, como las causas del trastorno, durante mucho tiempo se han mantenido, digamos, como demasiado en un papel un poco más rígido, ¿sí? Realmente, digamos, teniendo en cuenta el papel realmente, digamos, de las neurociencias se redefine, ¿sí? Como las causas mismas del trastorno, ¿sí? Se complementa un poco más y empezamos a ver no solamente el por qué se genera la esquizofrenia, sino llegamos a una cuestión y es el cómo se genera. Porque cuando nosotros empezamos a analizar no solamente las causas que originan, sino los elementos o factores que permiten su desarrollo y en algún punto, pues a nivel, en todo sentido, ¿sí? Nos permitimos entender realmente o adquirir nuevas formas de intervención. Sí, lo segundo, y esto va muy ligado, digamos, aparte a lo que estábamos hablando ahorita, que en algún punto tuve ciertas confusiones, sí, y es que realmente a través de las neurociencias empezamos también a generar como formas de análisis en todo tipo.
Sí, una de las partes, digamos, obviamente la parte genética, sí que indudablemente pues siento que ha sido uno de los elementos y siento yo que hoy en día esta parte genética no solamente es importante, o bueno, desde la parte de las neurociencias no solamente es importante entenderlo únicamente ligado a la esquizofrenia, sino a nivel general todos los trastornos mentales hoy en día. Sí, entonces siento yo que el hecho de nosotros entender de que esta perspectiva a nivel genético que también se ve o que ha tenido, digamos, una mayor relevancia a través de las neurociencias, termina siendo de muchísima utilidad para nosotros analizar uno de los pilares de formación de la misma esquizofrenia. La segunda parte, pues la parte inmunológica, realmente, digamos, el rol del sistema inmune en la formación misma, sí, lo que yo les he explicado ahorita, pues la parte, digamos, de la poda sináptica, tiene todo que ver con la parte inmunológica, en donde realmente es el sistema inmune que no solamente trata de prevenir algún tipo de enfermedad viral, sí, o bacteriana, sino que también trata como de esculpir un poco pues las funciones mismas del cuerpo humano, ¿sí? Y que teniendo en cuenta esta perspectiva y este análisis empezamos a ver de que muchas veces el factor ambiental, ¿sí? Los estresores, la misma forma en cómo la persona se activa, a nivel de ejercicio, la forma en cómo se alimenta, los factores estresantes, y la gran cantidad de factores de riesgo, que son más que todo ambientales, terminan siendo importantísimos al momento de ver cómo el sistema inmunológico cumple un papel fundamental en esto. Y ha sido algo que las neurociencias han colocado realmente, digamos, como parte fundamental dentro de su desarrollo. La parte neuroquímica, porque a fin de cuentas nosotros vemos que lo que yo les decía, la parte dopaminérgica, el glutamato, el GABA, e independientemente otra gran cantidad de químicos terminan siendo fundamentales al momento de entender el mismo desarrollo de la esquizofrenia, lo que hace que realmente nosotros tengamos que entender de que son también, o sea, porque cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de manifestaciones instintivas, cuando hablamos realmente de la adaptación realmente a un tipo de entorno, son realmente estas secreciones químicas los que nos permiten cierto nivel de funcionalidad en algunas circunstancias. La parte de las conexiones, sí, la parte de la conexión sináptica, que en algún punto tiene mucho que ver con la parte genética, inmunológica y neuroquímica, pero es la forma en cómo nosotros de forma muy puntual empezamos a analizar cómo se generan estas interconexiones sinápticas al momento de dar origen realmente, digamos, a algún tipo de malestar o algún tipo de sufrimiento humano, como lo puede llegar a ser la esquizofrenia u otro tipo de trastornos a nivel mental. Sí, y por último, la parte del neurodesarrollo, que siento yo que aquí realmente las neurociencias colocan bastante como este énfasis, y es que muchas veces en lo que no nos fijamos es que estas condiciones de pronto del estado, no sé si decir vital, de salud de la madre, el estado y el desarrollo de un embarazo, si condiciones perinatales, prenatales terminan interfiriendo, sí, o más bien influyendo en la aparición de una esquizofrenia. Realmente, digamos, de ahí en adelante, las neurociencias terminan afectando, pues para nosotros generar o hablar de algún tipo de diagnóstico. Sí, siento yo, y lo hablo específicamente como desde la psicología, sí, hoy en día siento que es de mucho cuidado nosotros hablar de algún tipo de diagnóstico, independientemente de que sea esquizofrenia, independientemente de que sea de trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, trastornos del comportamiento alimentario, trastornos, porque hablamos de que de estas categorizaciones de los trastornos hoy en día en el DSM-5 TR, hablamos de aproximadamente 300 trastornos, sí, en donde nosotros tenemos que tener en cuenta de que hoy en día es bien complejo la cuestión del diagnóstico fuera de las instituciones clínicas, que yo siento que, claro, da un orden, sirve, digamos, para generar estadísticas, sirve para en algún punto llevar de una forma un poco más estructurada ciertas intervenciones, de nuevo, más que todo en instituciones médicas, clínicas, sí, pero pasado realmente, digamos, pues a la hora del té realmente, digamos, encontramos de que muchos de estos diagnósticos que a veces no son realmente precisos y que realmente pueden llegar a generar, digamos, diferentes afectaciones, terminan, digamos, todavía siendo de mucho cuidado. Sí, y esto lo digo de forma personal. Siento yo que la forma en cómo nosotros empezamos a generar un cambio de paradigma en la forma en cómo se diagnostica también termina siendo muy importante, y al momento de nosotros de hablar de una intervención interdisciplinar, colocamos realmente, digamos, en la base de todo que para generar un diagnóstico ojalá se tenga en cuenta no solamente una perspectiva ni solamente médica, ni solamente psicológica, sí, ni solamente, sino que tengamos la posibilidad de
generar un diagnóstico interdisciplinar que nos permita una mayor precisión. Y yo siento que las neurociencias terminan generando una mejora en la forma en cómo nosotros precisamos y tenemos una mayor certeza en la forma como eh, pues diagnosticamos. Y de ahí para adelante, y ahora sí, ya que hay un diagnóstico, ya que sabemos realmente de una forma un poco más precisa con qué nos enfrentamos, de ahí siguen como las modificaciones en la forma en cómo se trata esto. Sí, porque de ahí en adelante, y es algo que yo dije ahorita y lo mantengo, todavía no se conoce mucho sobre el cerebro. Sí, entonces yo siento que de aquí para adelante sigue como, como una nueva etapa en la investigación científica al momento de nosotros ver de que es importante empezar a generar un cambio de paradigmas en muchos aspectos. Sí, es muy necesario que nosotros Sí, tengamos en cuenta de que hay muchas cosas que de pronto se han hecho mal durante mucho tiempo, pero hoy en día, digamos, de nuevo, contando que esto es algo obviamente, digamos, que comprende mucho más que solamente la parte científica, sino también hablamos de parte política, de una parte económica, de una parte cultural, claro, sí, educativa, en donde realmente este cambio nos va a permitir entender de que, bueno, o sea, tal vez hay muchas cosas que para poder realmente llegar hasta ese objetivo de un mayor entendimiento de estas problemáticas, se debe, pues, reconfigurar como visiones, como la periferia claro. realmente, digamos, en donde Replantear se... eso. Sí, es muy necesario, porque pues a fin de cuentas es como de pronto uno decir que, bueno, la esquizofrenia es solamente la persona que genera malestar y como que desarrolla el malestar y dejamos de un lado como estos aspectos ya más un poco de las periferias mismas en donde se desarrolla este tipo de trastornos y pues realmente, digamos, es como la otra vez yo hablaba, digamos, con una persona que yo le dije que recogiera un papel de la calle y entramos en un debate realmente, digamos, como nada, porque pues era una conocida mía y me dice eso no sirve de nada. Y yo, ¿pero por qué? Porque entonces me estás diciendo que recojo un papel mientras una gran cantidad de empresas están produciendo un montonón de plástico. Y yo digo, ok, Ujú. sí. Y en algún punto, ¿por qué coloco ese ejemplo? Porque a fin de cuentas nosotros podemos entrar a entender desde un aspecto individual un caso aislado de esquizofrenia, pero realmente lo que realmente importa es generar un cambio estructural social, económico, educativo, que es lo que hace que la persona no solamente tenga la esquizofrenia por parte genética, sino que es el ambiente que la enferma. Sí, es el También. ambiente que realmente, digamos que si no cambia, van a haber más personas que aunque, bueno, pueden que tengan, digamos, una predisposición genética o no la tengan, pero es el aspecto social que yo considero que realmente hay que prestarle más atención. Y esto, más que todo, es como a largo plazo. O sea, si se hace hoy, de aquí a unos 20 25 años, ya podemos generar, digamos, un cambio. Y aunque a veces uno le disgusta como tener en cuenta, pues, esa lejanía, pues realmente, digamos, pues es algo necesario pensarlo así, que ya realmente sean nuestros hijos los que disfrutan de un modelo, un paradigma completamente diferente dentro de la salud mental. Bueno, a modo de perspectiva, uno desea eso, ¿no? Aspira a eso de que ese tema claramente no quedará, digámoslo así, estancado en lo que actualmente tenemos o proviene de pronto de las investigaciones científicas y demás, sino que es algo que de forma progresiva se debería actualizar mediante estudios con cabal acreditación científica y todo aquel aporte por parte de los profesionales competentes que sume para que en primer lugar no exista discriminación, porque vemos que este tema se prolifera en demasía y esto es algo contraproducente para las personas que no vean ese diagnóstico como una etiqueta, como un limitante que te circunscribe tus facultades. Claro que no, porque te puedes desarrollar, claro, ok, con una debida prescripción médica, pero puedes hacerlo, o sea... Pensemos actualmente, ¿no? ¿Cuántos profesionales más allá del psicólogo, más allá del psiquiatra, intervienen para coadyuvar el proceso de esta persona, de este paciente, para que tenga una mejor calidad de vida, porque realmente eso es lo que se merece? César, si quisiéramos poner sobre la mesa dos variables, hablamos de esquizofrenia y también de concientización, ¿qué mensaje final nos podrías proporcionar? Yo creo que quizá más que acabar con esa idea, hacer esa división, ¿no? De salud mental. Hace poco leí una frase que decía, la salud mental es salud, ¿no? Esa separación de que no, pues es psiquiátrico, es mental, lo ve el psiquiatra, solamente lo ve el psicólogo, y comprometer a todos los actores dentro de lo que tiene que ver con la salud y no nos quedemos solamente con el área de los profesionales de la salud.
¿no? Para entender de que no solamente cuando hablemos de esquizofrenia, sino en todo lo que tiene que ver con la alteración de la salud mental, ya sea como trastorno, como algo que pueda estar en la intervención psicosocial, dejarle de verlo de como que tiene que ser exclusivo de un grupo de profesionales, ¿no? Quizá en ese aspecto un grupo de profesionales puede tomar la batuta de la intervención, pero no significa que sean los únicos. Eh, y empezar a abrirnos. O sea, yo no creo que los pacientes cardíacos, los pacientes diabéticos, los pacientes gastrointestinales reciban el grado de estigma que reciben los pacientes psiquiátricos, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que trabajar, me gustaría que bueno, quizá no, no cambiar a gran escala, pero quizá no quedándonos con los brazos cruzados haciendo algo. Eh, Eso y bueno, es obvio, ¿no? Que la parte política, económica, tiene mucho que ver. Ha cambiado, sí, ha cambiado en los últimos 20 años. Mucho se habla pues de cómo nuestros padres, nuestros abuelos, pues que ibas a ir tú al psicólogo y qué decir del psiquiatra, ¿no? Y la forma de intervención de cómo manejar las alteraciones, pues era, pues no, usted no me llora, usted no me siente, usted nada. Cumple las cosas como dices, se siente mal, pero tiene que cumplir. Y hay que llegar pues un equilibrio a cómo funcionar de forma adecuada, cosas que se nos van a alterar, y cómo manejarlo, ¿no? No todo se maneja con una pastilla, no hay una pastilla mágica que te va a cambiar. El tratamiento psicoterapéutico es un proceso. El tratamiento farmacológico también es un proceso, no es inmediato. No es que tomo un mes una medicación y ya estoy cambiado completamente. No, no funciona así, lamentablemente. Y tampoco es como que voy 2, 3 veces a mi psicoterapeuta y ya, listo, cambié la vida. Y si no funciona, y es un malo o no está bien, y se ve mucho, ¿no? La perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de estigma, ¿no? El autoestigma, el estigma de todo, hay tantos puntos que tocar. Hay una serie de cosas que es una cadena, cada punto, y si cuidamos uno, se va a romper porque viene con el eslabón corto y hay que tratar de trabajar en muchos aspectos, de verdad. Es un espectro que trabajarse en ese momento. Creo que sí, y se entiende en base a eso de que este tema en lo absoluto resulta ser escueto, sino que es muy complejo, desprenden muchas variables, es algo multifactorial que va más allá de querer o pretender analizar las causales, sino también en qué consiste el debido tratamiento, el enfoque integral que merece el equipo multidisciplinario que tiene que intervenir, como tú indicabas con anterioridad, el no circunscribir todo a especialistas de la salud mental porque claramente no son los únicos que intervienen, sino hay más allá. E incluso son los cuidadores que también deberían contar con más recursos, con más, en este caso, educarse, también psicoeducarse en el tratamiento porque es algo que evidentemente te acompaña a largo plazo. Felipe, vamos contigo. Me gustaría que finalices compartiéndonos un mensaje final a modo de concientización, ya que ya estamos cursando el Día de la Esquizofrenia. Yo diría que realmente, digamos, lo que el conocimiento en todo sentido siempre va a ser muy necesario. Ya la cuestión sería de pronto qué tipo de conocimiento, porque hoy en día hay mucha información que termina, pues, en algún punto mm, generando como una desmitificación, menor estigma, menores prejuicios, pero siento que todavía se tiene como en un escalafón muy, muy, muy apartado realmente, pues, cierto tipo de trastornos, ¿no? Hablando más que todo como la esquizofrenia. Siento yo que hoy en día invito mucho, digamos, más que todo, bueno, a los profesionales en sí, a siempre estar tratando de explorar,
sí, los nuevos avances en todo sentido realmente digamos que se tiene a nivel de neurociencias, a nivel de medicina, a nivel de psicología, a nivel de nutrición, sí, revisar casos clínicos, que tengamos la posibilidad realmente de utilizar las herramientas que hoy en día se están, sí, y primero eso, primero educar y segundo, tratar de pasar a un punto más pedagógico. Sí, o sea, siento yo que es muy necesario y más que todo, pues no es una obligatoriedad, pero siento que por lo menos tengamos la posibilidad de dejar una especie de legado. Sí, siento yo que es muy necesario nosotros como poder comentar, hablar de aquellos avances, y tener ese registro, nosotros tener, sí, en la medida de lo posible, pues siento que el conocimiento necesita compartirse. Sí, entonces siento que el mayor mensaje es que se me viene ahorita en la cabeza es, ahorita hay mucha información muy importante, pero no está llegando a los puntos a donde debería llegar. Sí, hoy en día estamos en una etapa de demasiada información. O sea, recibimos demasiada información de redes sociales, de internet a nivel general. Sí, al punto de que ya no es tanto como ese nivel como de ocultismo, sí, todo eso, sino más bien como que hay tanta información que es bien complejo nosotros hablar de pronto de, bueno, ahorita lo importante, cómo hacer que sea entretenido, cómo hacer que realmente sea relevante, cómo hacer que las personas consuman conocimiento de pronto, pues necesario en muchos aspectos. Bueno, no solamente de la esquizofrenia, a Pero nivel general de la salud mental, de la medicina, sí. Entonces, yo siento que pasamos a una gran pregunta. Y siento yo que todos los profesionales a nivel general, ahorita haciendo énfasis más que todo profesionales en salud, es cómo llevar nuestros conocimientos a este punto en donde la información es completamente banal. Sí, cómo hacer realmente, digamos que hacer como una especie de, no sé, crítica, eh, barrera, sí, a nosotros también tener, hacer de él nuestros conocimientos algo un poco más llamativo, sin que se pierda realmente, digamos, como lo profundo y lo necesario de cada conocimiento. Siento que es muy necesario hacernos esa pregunta, porque hoy en día estamos en una cuestión en donde la información banal es demasiado viral. Sí, y siento que, claro, hoy en día, pues todo el mundo necesita salud mental, todo el mundo necesita medicina, todo el mundo lo necesita y cada vez más, pero es importante entender de que muchas veces esos conocimientos tan académicos a veces terminan no siendo tan bien recibidos y mucho más para las nuevas generaciones que hoy en día están pues naciendo. Sí, generaciones, niños que nacen en medio de la tecnología, en medio de las cámaras, en medio de la viralidad, en medio de pronto de trends de TikTok, en medio de, sí, todo este tipo de cuestiones, donde realmente es más complejo. Sí, siento que es más complejo que antes, donde realmente no había esa información, no había esa tecnología. Entonces, más que todo, nosotros que nacemos como en un punto medio en la anterior, de la anterior generación y de estas nuevas generaciones, siento yo que es una necesidad, si es como en algún punto, bueno, si a uno le preocupa, pues replantearse la idea de nosotros cómo hablamos de lo que amamos y de lo que creemos que es necesario. Sí, entonces pues yo vendría siendo como eso, ahorita digamos enfocándonos en la parte de la esquizofrenia, siento que hoy en día muchas personas, y hablo de muchas personas, terminan teniendo una visión. Mm, no digo muchas veces sesgada, bueno, no digo muchas veces errónea, más bien incompleta. Sí, entonces se termina reduciendo la esquizofrenia a aspectos demasiado, pues, de nuevo, valga la redundancia, incompletos, sí, no de mucha profundidad, lo que hace que también la estigma se masifique mucho más, sí. Entonces, siento yo que sería eso, o sea, siento yo que sería eso. Yo siento que hoy en día los profesionales en la salud necesitan replantearse la forma en cómo se habla de salud, cómo se habla realmente, digamos, sí estoy muy de acuerdo de que es muy importante no hablar ni de salud mental o física, sino de salud a nivel general. Entonces, es una cuestión de pronto de que esa es la gran pregunta, ¿cómo hacer? Y esa es la pregunta que yo a veces muchas veces me hago, ¿cómo hacer realmente de mis conocimientos un poco más académicos, algo un poco más entretenido para las nuevas generaciones que nos preceden?
Claro, ¿no? Y sobre todo que cuando, creo que aquí lo rescatable también es el hecho de que cuando hay buena predisposición, uno está a la vanguardia y te involucras desde tu propia perspectiva, creando incluso oportunidades y condiciones, no partir desde lo que ya tienes, sino también innovar, ser intrépido y atreverte a generar contenido psicoeducativo, como es en este caso lo que nosotros manejamos de forma simultánea por medio de esta entrevista, sacando a colación parámetros tan relevantes que toda aquella persona público en general, no precisamente aquellos que se sienten de alguna forma aludidos con el tema de la esquizofrenia, sino que quizás a modo de conocimiento te va a servir muchísimo para propagar contenido de valor, que es lo que en este caso hemos tenido la gran intención de desarrollar y evidentemente pues se ha concretado. Me gustaría también que nos compartan ustedes sus redes sociales para que los ubiquen con mayor facilidad. César, por favor. Arteaga guión bajo psiquiatra, es tanto en Instagram como en TikTok. Se puede encontrar, ahí estoy tratando de crear contenido que sea entretenido, que sea directo y que sea tratando de explicar ciertas cosas. Felipe nos comparte sus redes sociales. Parezco como psicoexistencia.co en Instagram y psicoexistencia normal en TikTok. Bien, de esta forma nos despedimos hasta una nueva oportunidad, porque sin lugar a dudas ha sido una experiencia bastante gratificante el haber podido llevar a cabo esta entrevista tan enriquecedora. Quiero pensar que que el lenguaje que incluso hemos utilizado ha sido lo más digerible posible para aquella persona que ahora mismo nos está viendo y se ha quedado hasta el último minuto con nosotros. Les agradezco desde ya su disponibilidad, su predisposición en poder participar, porque esto se ha llevado a cabo de la mejor forma. Bien. Cuídense Muchas gracias mucho. por Chao, chao.